¿Cómo les fue? Me imagino que bien, ¿cierto? ¿Verdad, chicos? Profe, Carlos. Señor Juan. Listo, profe. Pues, profe, por mi parte, pues estaba pues mirando algún programa, o sea, estaba guiándome, profe, por la parte de programas o de equipos, profe, Sí, pues para poder realizar la auditoría, profe. sí. Pero están entre esas dos, profe, pues para elegir una, pero digamos, o sea, todavía no, o sea, no tengo o sea, no tengo una parte ya concreta escogida, profe. Bueno, listo, ya hablamos de eso, ¿vale? Sí, señor. Gracias, profe. Ya hablamos de eso. Listo, perfecto. Vamos a iniciar y ya hablamos de eso, ya socializamos, hacemos recomendaciones, guiamos y seguimos trabajando en eso, porque es que eso ya toca empezar a trabajarlo. ¿Logran ver la pantalla, chicos? Sí, señor. Perfecto. Vamos a empezar a hablar ya del proceso de auditoría como tal. El proceso de auditoría ya, en sí, ¿cómo se hace la auditoría? ¿Cómo es ese proceso? No es que yo, ay, buenas, vengo a auditar. No, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo llegar y decir, vamos a auditar, ya sea interna o externa, ya sea el tipo de auditoría que tú quieras. Entonces, no puedo llegar a decir eso. ¿Listo? Vamos acá. Este es un proceso, un estándar de proceso, ¿sí? Que más se usa y que se puede trabajar. ¿Listo? Entonces, lo primero que se tiene que hacer, lo primero que se hace es elaborar el programa de auditoría, ya sea interna o externa. Acá lo vamos a tomar de interna porque nos favorece más entender una auditoría interna, para que nos quede claro el ejercicio y que podamos entender. ¿Qué significa elaborar un programa de auditoría interna? Esto es muy sencillo y muy fácil. Es donde, por ejemplo, decimos, toda la empresa X, bueno, vamos a auditar nuestros procesos, a ver cómo estamos haciendo las cosas. Vamos a auditar cómo estamos desarrollando software. Entonces, ¿qué vamos a auditar? Entonces, se empieza a elaborar ese programa. Podríamos decirlo como es la planeación, la organización y la proyección. Entonces, empezamos a hacer, bueno, con un cronograma, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a auditar el proceso de contratación de desarrolladores. Vamos a empezar con ese. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer en marzo. Listo. Después con el proceso de compra de equipos de cómputo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? En abril. Y empezamos a definir, pues ya la oficina de desarrollo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Tal cosa. Después la oficina de pruebas y así sucesivamente. Entonces empieza a elaborar ese programa de auditoría, donde en ese programa se dice, bueno, ¿cuánto tiempo voy a demorar? Entonces, la de contratación de desarrolladores se va a demorar tanto tiempo. Se va a, lo que estamos haciendo, se va a auditar X, Y, Z, ¿cierto? Perfecto. Bien. Entonces, a grandes rasgos se define el plan de trabajo, es decir, el programa de auditoría con el que se va a empezar a trabajar y auditar la organización. ¿Listo, chicos? ¿Quedó claro? Listo, profe, quedó claro. Perfecto. Ya después que se tiene eso, la segunda actividad, ¿cuál es? Se va a definir el equipo auditor. Perfecto, porque es que el equipo auditor no va a ser el mismo para siempre. Vamos a suponer que hay una oficina que hace esas auditorías, que muchas veces en organizaciones, como ya les he venido siendo, es la oficina de calidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Eh, lo que vamos a hacer es a definir las auditorías. Entonces, puede ser que sí haya una misma persona que sea el jefe de la oficina de las auditorías, él sí tiene que estar, porque pues él es el que controla el equipo, el que maneja el equipo para que pueda hacer estas auditorías. Entonces, en ese orden de ideas, entonces se define el equipo auditor. El equipo auditor en gran parte va a cambiar en varias oficinas. En la primera, por ejemplo, si vamos a auditar el equipo de contratación, que es el equipo de gestión humana y todo eso, no puede ser el mismo que le vaya a hacer la auditoría a la oficina de desarrollo. ¿Por qué creen que no puede ser el mismo? Profe, qué pena, profe, ¿puedes volver a repetir la pregunta, por favor? Vuelvo y les digo, pónganme atención. Como ya tenemos elaborado el programa de auditoría, sí, que eso lo voy a explicar con más detalle y cómo se hace.
Ya dijimos que como ejemplo vamos a auditar el equipo de contratación de desarrolladores y que vamos a auditar el equipo, la oficina de desarrollo. Entonces, como vamos a definir el equipo auditor, ¿m? Entonces, ¿por qué el equipo que me va a auditar la oficina de contratación de desarrolladores no es el mismo que me va a auditar la oficina de desarrollo? ¿Por qué, chicos? Muchachos, hice una pregunta. Pues, profe, desde mi punto de vista, profe, yo diría, profe, o sea, se encargan de, digamos, de realizar el mismo trabajo, pero, digamos, son como diferentes ramas, se podría decir, Bueno, más o menos, sí. ¿Qué dicen los demás? Pues sería porque tendrían que hacer trabajos distintos. Eso de trabajos distintos, ¿qué quiere decir? O sea que cada uno tiene su trabajo y pues no se ponen a poner los mismos porque no son iguales. Más o menos, más o menos, más o menos, más o menos. ¿Los demás? ¿Qué pasa, muchachos? Pongan atención, que parece que no estuvieran poniendo atención, que esto ya les hablé las clases pasadas. Pareciera que se conectaran y no pusieran atención. Milagro de verlo conectado, don Kevin. Tenga cuidado con las fallas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se define el equipo auditor, recuerde que yo les dije que el auditor debe ser experto en la materia, ¿sí? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes que saben de desarrollo, saben de contratación? No, profe. no, no, ¿Cierto que no? señor. No sabemos. Nosotros sabemos que tenemos que firmar un contrato y que tenemos que llevar los soportes, la hoja de vida y ya. Hasta ahí, ¿verdad? Nosotros no sabemos expertos de contratación. Entonces, si nosotros vamos a hacer la auditoría del área de desarrollo, que sí lo podemos hacer, pues no podemos hacer la de contratación. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que buscar un referente a alguien, la gran mayoría de veces es una persona que sepa de ese tema. Los otros pues deben de saber de auditoría y deben de saber hacer programas, deben de saber hacer la auditoría, llevar el control, mirar los resultados, ¿sí? Solicitar evidencias, eso sí lo tienen que saber, es decir, cómo se hace la auditoría. Entonces, eso lo tiene que hacer también, apoyar, hacer o apoyar un experto en el tema. Y esto porque es que imagínate nosotros haciendo la auditoría en contratación, hasta nos pueden estar diciendo, mira, acá está todo, entonces, y usted dice, bueno, sí, pues, este es el documento X que soporta la contratación de que, acá está el pago de las cesantías, los parafiscales, sí, sí está. Pues nosotros no sabemos, no tenemos ni la más remota idea. Entonces, por ende, eso, pues, lo tenemos que trabajar de esa manera. Entonces, por esa razón no es el mismo, ¿sí? No es el mismo. Entonces, acá se define el equipo que va a hacer la auditoría. Entonces, el líder de la auditoría, el coordinador de la auditoría, la persona que la evidencia, el experto temático, el experto en auditorías, pues se evidencia el equipo, se definen los equipos. Esos equipos pues no se van a cambiar, a ni modo de que haya alguna anomalía, algo extremadamente raro. Después de que se define el equipo, ese equipo va a elaborar el plan de auditoría. Entonces, elabóreme su plan de auditoría. Entonces, con base en la elaboración del programa de auditoría, yo elaboro el plan de auditoría, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, vamos a suponer que el programa de auditoría es el programa macro. Entonces, ahí es donde decimos, vamos a hacer auditoría de contratación, de desarrollo y de pruebas. Entonces, ahora empezamos a desglosar esas auditorías. Empecemos a desglosar. Entonces, bueno, entonces cogemos la auditoría de contratación y empezamos a desglosar. Entonces, ahí ya hay un cronograma de trabajo. Entonces, la auditoría va a empezar, dijimos que en febrero, entonces empieza el 3 de febrero a tal hora
Entonces se va a preguntar y se hace, el 4 vamos a hacer esto, el 5 esto, el 6 esto, el 7 este, y el 8 esto, y el 20 de febrero entregamos el informe. Pues ahí ya se elabora el plan. El plan de auditoría quiere decir, es el plan de trabajo con el cual se va a hacer la auditoría, donde se definen las actividades y los responsables acerca de esa auditoría. ¿Quedó claro, muchachos? Sí, señor, profe. A los demás, Sí, profe, quedó claro. todo esto, de acuerdo al proyecto de auditoría, lo tenemos que hacer. ¿Listo? Lo tenemos que hacer. Entonces, seguimos. Después de esto, de elaborar el plan de auditoría, usted ya tiene establecer contacto con el auditado. Entonces, el equipo auditor establece contacto con tiempo suficiente. Ya depende de cómo lo estén haciendo en la organización. Entonces, 15 días, 20 días, un mes, no sé cuánto tiempo, depende de la organización, define con tiempo suficiente para avisarle al auditor, lo que les decía ayer. Entonces, ya sea al jefe de la oficina, el coordinador de la oficina, al líder de la oficina, dependiendo del cargo, entonces se establece contacto, ya sea a nivel personal o por correo electrónico para dejar la evidencia. Donde se dice, bueno, en ese orden de ideas, señor Pepito Pérez, que es el líder de contratación, mire, usted tiene una auditoría, vamos a auditarle esto, y este es el plan de auditoría. Ah, no, vamos a hacer una reunión, ¿sí? Para presentar el plan de auditoría. Su auditoría va a ser tal fecha, va a terminar en tal fecha, y establecen la reunión, ¿cierto? Entonces se establece una reunión donde se le va a explicar qué se audita, o en el mismo correo se le puede explicar. Mira, usted le va a auditar lo siguiente, le vamos a auditar todo el tema de parafiscales, todo el tema de contratación, todo el tema de renovaciones, todo el tema de seguimiento, todo el tema de exámenes médicos, todo eso. ¿Sí? Entonces, le dicen, entonces la persona, pues, como les decía ayer, en ese tiempo puede estar preparándose para esa auditoría. ¿Listo? Entonces, se desarrolla, ya cuando esto, se desarrolla la reunión de apertura. Entonces, se hace una reunión de apertura, bueno, vamos a hacerle la auditoría, iniciamos el día de hoy, iniciamos a las 8 de la mañana, entonces, ¿dónde? Espero, y se dejan claras las reglas de negocio de la auditoría. Vamos a iniciar, por favor, quiero la verdad, quiero la documentación, ¿sí? Ustedes tuvieron tiempo suficiente para prepararse, ustedes cómo me van a presentar las evidencias que yo les solicite, o van a tener este tiempo para presentarme las evidencias, me van a presentar de esta manera, ¿sí? Ya, ¿vale? Se van a dar estos resultados, los resultados pueden ser positivos, pueden ser negativos, ¿sí? Entonces, eso puede pasar. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. ¿Claro hasta el momento? Sí, profe, claro. Perfecto, muy bien. Entonces, ya después de esto, desarrollar la reunión de apertura, se inician las actividades de la auditoría. ¿Listo? Se inician las actividades de la auditoría. Entonces, se empieza a ejecutar y se empieza a hacer la auditoría. Entonces, como yo le presenté ya un plan, en ese plan empezamos a decirle, pues ahora, quiero la evidencia de los contratos al día de las personas que trabajan en esta organización desarrollando software. Entonces, me pasan los contratos, muéstreme la evidencia. Eso, entonces empezamos y empiezan a revisar, empiezan a hacer el tiempo suficiente que se demore la auditoría. Auditorías de un día, auditorías de 2, de 3 y de X cantidad de tiempo. Dependiendo de la auditoría, dependiendo de la metodología de la auditoría y dependiendo del alcance de la misma. Entonces ahí se definen esos tiempos. Entonces, ya después se hace esto, ¿verdad? Y se empieza el desarrollo de la auditoría. Ya cuando se hace el desarrollo de la auditoría, ¿cierto? Se empiezan a evaluar las evidencias de la auditoría. ¿Sí? Entonces se empiezan a evaluar. Entonces, se evalúan esas evidencias, es decir, los resultados. Présteme la documentación, o présteme el proceso, présteme que funciona. ¿Sí? Esas evidencias, tanto pueden ser físicas, pueden ser digitales, pueden ser fotos, pueden ser videos, puede ser todo lo que quieras. Cifras, documentos, estadísticas, lo que dependiendo de la auditoría. Entonces, eso lo evalúa el auditor. Y lo evalúa ahí mismo o toma las evidencias y después lo evalúa. Eso ya es dependiendo del auditor.
¿Listo? Entonces, él hace esa evaluación y empieza a encontrar cosas malas o cosas que se están haciendo, cosas que no se están haciendo o cosas que sí se están haciendo bien, dependiendo de la organización y dependiendo de la actuación. Después de que se hace la evaluación, ¿sí? De esas evidencias de la auditoría, en algunos casos, algunos auditores te entregan y te van contando. Te pueden ir contando el mismo día o el día siguiente. Dice, mire, ¿qué encontramos? Hallazgos. Encontramos estos hallazgos. Mire, ustedes tienen problema con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. No están haciendo bien la documentación o la documentación está, pero está actualizada, dependiendo del hallazgo. Entonces empiezan a trabajar en esos hallazgos. ¿Sí? Mira, usted le va a colocar mal en esto por esto, para que él ya sepa, ¿sí? Por qué le van a colocar mal la nota, o por qué va a tener fallas, o por qué tiene que mejorar en eso. Entonces depende de todo, depende de eso de todo. Entonces, en ese orden de ideas, ya es mejor hacer eso. Hay otros auditores que no, ¿no? Hasta que le llegue el informe y ya. Entonces usted queda con esa incertidumbre. También una actividad que se hace es que si usted ya como auditado puede aplicar una evaluación a los auditores. Usted los puede evaluar y la gran mayoría de casos se evalúa. ¿Listo? ¿Con el fin de qué? De dar una retroalimentación al proceso de auditoría que está haciendo la persona. Puede ser una persona interna o puede ser un auditor externo. Eso se evalúa de todas maneras. ¿Quedó claro? Muchachos, ¿quedó claro? Sí, señor. Muchachos, ¿alguna pregunta? Profe, ¿se puede dar el caso en el que un auditado diga, no, yo no estoy de acuerdo con lo que la persona que vino pues, a hacer la auditoría hizo y pues en ese caso ahí que cómo se, pues no sé, cómo se Sí, alegaría o... claro que puede pasar. Claro que puede pasar. ¿Y eso dónde se manifiesta? Se manifiesta acá. ¿Sí? Eso se manifiesta acá. Y cuando la persona le... Pues es que es bueno cuando usted lo auditan, ¿cierto? Que la persona antes de hacer el informe le muestre todo, del por qué. ¿Sí? Del por qué. ¿Listo? Mire, usted se equivocó en esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Le muestre, le dice. Cuando usted está acá en el paso anterior, que yo le hago la reunión y me contacto con él, hago la reunión de apertura, ¿sí? Ahí le explico qué le voy a auditar. Por ejemplo, yo luego le voy a auditar la documentación del proceso de desarrollo. Usted ya me entregó el proceso de desarrollo y me dice que usted eh, realiza pruebas de estrés. ¿M? Y que hay un documento de los resultados de las pruebas de estrés. Muéstreme el resultado. Pero yo no le puedo decir a usted, muéstreme los resultados de caja blanca y caja negra, sabiendo que usted no lo hace. No puedo, como auditor no puedo. Entonces, ahí yo me puedo quejar. Mire, él me está pidiendo evidencias de los cuales yo no hago. ¿Mm? Eso sucede. Entonces, pero cuando se hacen las cosas correctas, no hay ningún problema. Pero cuando sucede eso, claro que se pueden quejar. Se quejan. Cuando es internamente, pues se queja con las directivas porque es algo interno, o con el jefe inmediato del auditor. ¿Sí? Cuando es externo, pues también se queja directamente con la organización que está haciendo la auditoría. Se queja, se puede colocar, se radica una carta de queja, ¿cierto? Donde en la gran mayoría de casos, en la gran mayor, en la gran, ca- en la gran mayoría de casos, ¿qué hacen? Hacen como una reauditoría, ¿sí? Entonces vuelven y envían a otra persona para verificar qué fue lo que sucedió. Y ya, ¿listo? Vale, profe. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, profe, no, por ahora no. ¿Listo los Profe, demás? tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Hay algún caso en donde digamos, la empresa no esté de acuerdo con la auditoría que plantea el auditor? Sí, claro, sí, claro. Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás haciendo, esos casos son muy, muy extraños.
¿cierto? Pero cuando tú estás haciendo, por ejemplo, acá, cuando tú estás haciendo el programa de auditoría, ¿cierto? Y cuando tú estás elaborando el plan de auditoría, ahí es donde se le va a presentar todo al auditor. Ahí es donde se le presenta todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ahí es donde tú, si estás de acuerdo, perfecto, aceptas. Si no estás de acuerdo, ¿sí? Acá, cuando te establecen el contacto, cuando se hace la reunión de apertura, tú dices, no, señor, me están auditando algo que no tiene nada que ver conmigo. Entonces vamos a suponer algo. En la oficina de desarrollo de software, ¿sí? De desarrollo de software, yo les voy a auditar hardware, les voy a auditar redes y les voy a auditar servidores, que no tiene nada que ver con el desarrollo de software en esa oficina. Digo, no, espere, esa auditoría yo no la tomo, no, usted no me la puede hacer porque esa es para el departamento de sistemas o para el departamento de tecnología, como le quieran llamar. Entonces ahí sí se enfoca. Entonces, cuando se va a hacer ese programa y cuando se va a hacer el plan de auditoría, las personas que definen eso, el equipo auditor, ya está empapado qué es lo que tiene que auditar y cómo lo tiene que auditar, acorde a la organización. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Es eso. Entonces ahí sucede eso. No es que llegamos de sorpresa, vamos a auditarle esto, no. Entonces ya hay una estructura, ya hay un análisis, ya hay acá en este programa de auditoría y en la elaboración del plan de auditoría, ya se sabe que se va a auditar. Entonces, si yo a la oficina de desarrollo de software le voy a auditar el proceso de desarrollo de software, yo ya debo conocer el proceso de desarrollo de software de esa oficina para saber qué es lo que le voy a preguntar. Porque si no, imagínate, yo no puedo llegar a preguntarle cosas que no tienen sentido y que cosas que no vale la pena auditar. ¿Listo, chicos? Por eso es que los molesto que me definan muy bien cuál va a ser su proyecto de auditoría para no salir con cosas que no se deben hacer. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y hay casos en que les vaya pésimo la auditoría? Claro, claro, claro que sí. Hay en las auditorías hay de todo, hay de todo. Les va bien, les va regular y les va mal. Como todo en la vida, ¿sí? Como todo en la vida. Eso suele suceder. ¿Listo, chicos? Listo, profe. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Chicos, No, profe, por ahora mismo. los demás, Diego, Kevin, Luisa, No, profe. No, señor. perfecto, muy bien. Entonces, ¿ya qué pasa? Se hace las conclusiones de la auditoría, ¿cierto? Entonces, estas conclusiones de la auditoría. Entonces, venga, ya terminamos, ¿cierto? Se concluye lo siguiente. Entonces, usted tiene, ¿sí? De esos 10 factores buenos, o 10 actividades, o 10 documentos, dependiendo de lo que se auditó, buenos. Esto está correcto, usted lo está haciendo bien, la invitación es que usted lo siga haciendo así, o que lo mejore. Tengo una observación muy pequeña, esto, ya. Pero puede pasar que usted no, mire, usted esto lo tiene mal, esto lo está haciendo mal. Entonces, eso, ¿cierto? Es un hallazgo. Esos hallazgos nos toca mejorarlos, toca cambiarlos. Entonces ahí te va a salir mal. Entonces se hacen esas conclusiones, ¿sí? De parte y parte. Ahí usted ya no puede ay, es que, ay, no, es que eso fue ayer, pero el documento ya lo tengo, ya no hay nada que hacer. Sí, no es como cuando uno les pide el trabajo, profe, deme tiempo para mañana, no, es que no lo encuentro, y ya lo encontré. No, nada, allá no hay nada que hacer. Se pidió ese día y se pidió esa hora. No, si no lo tiene, ay, no, es que lo tiene Pepito y Pepito viene tarde en un trancón. Nada, no está. ¿Sí me entiendes? No está. No hay nada que hacer. Entonces se elaboran las conclusiones de los resultados de los hallazgos que se encontraron. Bueno, regular o malos. Listo, entonces se concluye esto, se concluye esto, se concluye esto. Perfecto. Se hace la reunión de cierre, donde se presenta a grandes rasgos qué fue lo que se encontró. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
No, por mi parte no, profe. ¿Los demás? No, profe. Perfecto. Entonces se hace esa reunión de cierre. Entonces, acorde a esas conclusiones, acorde a esa reunión de cierre, se desea que se acepta o no se acepta. ¿Sí? Si no se acepta, ¿qué sucede? Entonces vamos a la actividad 7. Vuelve y se evalúa las evidencias de la auditoría. Usted dice, no, pero es que usted me está diciendo que yo no tengo la documentación de la arquitectura de las aplicaciones, yo la tengo. Yo la tengo, mira, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Ah, pero es que esta aplicación, no es que esta aplicación es externa, yo no tengo la... bueno, listo. Entonces se corrige, y se corrigen esas conclusiones y ya se hace el cambio. Pero si todo está bien, el auditor elabora el informe de auditoría, el informe final. Lo elabora, un documentico en Word, bajo una estructura que se las voy a enseñar, bajo unos parámetros, se diseña, se desarrolla, se hace, y ya, ¿cierto? Y eso se demora un tiempito, 8 días, 15 días, dependiendo, ¿cierto? Y se entrega formalmente. ¿Listo? Después de esto, lo que le hace el auditor es gestionar los registros del programa de auditoría, ya sea en un software, ¿sí? O ya sea manual, dependiendo, se gestiona eso, es decir, se hace el registro oficial de que se hizo la auditoría, de que se siguió el plan, de que se siguió el programa, de que se siguió el plan, de que se hizo la reunión de inicio, de que se ejecutó la auditoría, de que se mostraron las conclusiones, de que se hizo la reunión de cierre. Pues todo eso tiene que ir documentado, todo, todo, para que efectivamente todo quede esa evidencia de que sí se hizo y se está cumpliendo con lo que se prometió en las auditorías de la organización. Profe, ¿y quién guarda eso? ¿Dónde queda guardado? ¿Quién la persona? ¿El auditor? El auditor. ¿Listo? El auditor lo puede guardar, como dije, lo puede guardar en un software o lo puede guardar en su gestión documental. El auditor guarda eso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a él también lo pueden auditar para esto. ¿Listo? Y es mejor tener las evidencias. De pronto, digamos, vamos a suponer para una certificación. ¿Sí? Para una certificación. Entonces, ustedes se van a certificar, digamos, en la ISO 20001. Entonces, en la ISO 20001 dice que usted tiene que hacer auditorías de los procesos de su organización y tienen que estar esas evidencias. Acá están. ¿Sí? Entonces, aquí está, mire, yo tengo mi evidencia que sí, nosotros hicimos en la organización muy juiciosamente nuestras auditorías y acá están los resultados. ¿Mm? Ah, salieron hallazgos malos. Muéstreme los planes de mejora. Muéstreme las acciones de mejora que, ustedes no tenían la documentación de la arquitectura. Muéstreme que ya está, mire, dice, señor, mira que ya está en toda la documentación de la arquitectura. Entonces, esos hallazgos malos vienen y nos llevan a un plan de mejora. Entonces, ¿ese plan de mejora qué es? Que efectivamente lo que nos salió mal, lo tenemos que hacer bien. Es decir, como las recuperaciones cuando ustedes pierden materias. A usted al finalizar le sale, mire, usted perdió 2 materias, recupérelas. Usted tiene que demostrar que las recuperó y que efectivamente está al día. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, por mi parte no, no, señor. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Sí, señor.
Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ese es el plan de auditoría y eso es lo que nosotros tenemos que construir de nuestro proyecto. Entonces, ¿quién ya tiene claro su auditoría que va a hacer? Levante la mano, por favor. No todos al mismo tiempo porque me van a tumbar Teams. Profe, una cosa, pues con Luis habíamos hablado, yo soy con Luis, en que vamos a trabajar como, espera, justamente, ¿cómo es que lo definimos? En que íbamos a pues trabajar algo así como la certificación del software, sí, pues de todas las herramientas que utiliza una inmobiliaria. Esto, bueno, ese tipo de auditoría, uno, sería válido y dos, está bien como Espérame, dicho. espérame que me confundí. ¿Cómo así la certificación? Sí, es como la validación, como que el software que se utilice, los programas, todo el Ah, software todo que el se tema de utilice. licenciamiento, o sea que nos vamos a ir. Exacto, las Sí, licencias, es que no sí, encontraba. son dos cosas aparte. O Sí, sea que nos sí, vamos a ir por sistemas, no por, perdón, por hardware, asociando hardware y software, ¿sí? No nos vamos por sistema como tal, como les decía, sistemas tiene que ver con aplicaciones. Eh, mm, ¿Solamente licenciamiento? pues esa es la pregunta, profe. ¿Se puede solamente licenciamiento? No, es que eso es muy sencillo, ¿sí? Está muy sencillo, ¿sí? Muy rápida esa auditoría. ¿Por qué? Porque únicamente yo pregunto si está con el licenciamiento. Ya, no más. ¿Listo? Puede ser eso, hagámosle, hagámosle, pero adicionalmente, ¿sí? Le metemos como el plan de sistemas, ¿sí? Como el plan de sistemas, donde le podemos auditar, bueno, cuál es el hardware también, servidores, le podemos auditar todo el plan de mantenimiento. ¿Sí me entiendes a todo lo que voy? A ver, que bien chévere auditoría. Profe, sí, que una pregunta. ¿El plan de sistema es el que engloba el tema de lo que me De estabas hardware. mencionando, el hardware y los servidores y... Sí, sí, Ok, exactamente. Metámosle un poquito de redes. ¿Sí me vale, entiendes? profe. Sí, 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 es que estaba anotando para que después se me olvida. Perfecto. Hagámosle con eso. Listo, profe. Hagámosle con eso y verá que nos va bien. ¿Listo? Porque es que solo licenciamiento, pues, se queda muy cortico. ¿Listo? Bien, Diego. Adelante. Los demás. Pues yo con Alvarito, pues estuvimos hablando y vamos a hacer auditoría sobre una empresa sobre sus servidores. ¿Qué van a auditar de los servidores? Pues primero haríamos el plan, el cronograma y estaríamos mirando sobre pues, qué protocolos están utilizando, qué redes están utilizando, pues, ¿cómo se llama? El de soportar tráfico, Sí, una prueba el de, tráfico de red. sí, ¿cómo se llama eso, profe? De estrés, una prueba de estrés y pues más o menos eso es lo que estábamos hablando con Álvaro. Sí, me gusta, sí. Entonces ahí démosle como todo el tema que tiene que ver de lo mismo que le decía a Diego, como un plan de sistemas. Sí, hagamos también un plan de sistemas ahí. Me gusta. Kevin, Luisa, dime, Leonard, ¿ibas a hablar? No, profe, que muchas gracias. Gracias. Perfecto. Profe, pues yo con Brian habíamos pensado en realizar auditoría. Pues estamos en la misma empresa, entonces
queríamos como auditar cómo manejan todo el tema de soporte, porque pues en el tema de soporte se maneja por tickets. Entonces queríamos validar qué tan cierto es cuando se cumple, cómo se maneja el sistema, cuántos tickets son respondidos, bueno, este tema, profe, todo el tema de soporte. Me gusta la idea. Entonces, ahí sería auditar el proceso de soporte. ¿Listo? Me gusta la idea. Perfecto, bien. La señorita Luisa. Ya voy, profe. Pues habíamos hablado con Camilo que en cuanto a la planeación de la auditoría, la evaluación de los sistemas y procedimientos, la parte, pues revisar las historias de usuario, casos de uso y documentación de las tecnologías. Bueno, sí, me gusta la idea. Bueno, creo que era Claro que acerca de una app. él dijo que una aplicación ayer, ¿no? Sí, señor. ¿Listo? Entonces me gusta la idea. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Antes de empezar a continuar, usted debe tener claro qué me va a auditar. ¿Qué me va a auditar? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Esperen, les comparto acá, porque es que no quiero arrancar el tema porque se me van a pegar una pérdida como les pasó a los de la vez pasada, a los chicos de la vez pasada. Entonces, en este orden de ideas, a ver, dice así con entusiasmo, acento. Perfecto. Entonces, listo. ¿Logran ver la pantalla, muchachos? Sí, profe. Entonces voy acá a trabajar, por ejemplo, la auditoría de la construcción de la casa. Voy a auditar cómo están construyendo la casa. Entonces, ustedes me van a describir qué es lo que van a auditar. Entonces, por ejemplo, hay varias etapas dentro de la construcción de la casa. Entonces, vamos a ver la compra de materiales. ¿Listo? Entonces, esa va a ser una categoría, compra de materiales. Entonces, de esa compra de materiales, ¿yo qué voy a evaluar? ¿Yo qué voy a auditar? Entonces, por ejemplo, yo voy a auditar acá, entonces, cotizaciones. ¿Cierto? Entonces, aquí va a ser de tipo documental. Entonces, voy a decir acá, documental. ¿Qué quiere decir esto? Que me muestre las cotizaciones que hubiera. ¿Listo? Precios. No, sí, precios. También va a ser de tipo documental. ¿Cierto? ¿Qué más puedo de una compra de materiales? ¿Qué más puedo auditar, muchachos? La compra como tal. Zonas, profe. Esas zonas son O, raras. no digamos como sitios o ubicación. No, evidencia versus compra. ¿Sí? Que sea de tipo documental. Entonces, es decir, que yo sepa qué auditar. Entonces, voy a utilizar las cotizaciones, los precios, la compra, la evidencia. A veces entonces, muéstrame. Usted me dice que compró 100 ladrillos. Muéstrame los 100 ladrillos. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué más? Compra de materiales. Entonces, aquí, por ejemplo, entonces, uso de los materiales. Y después acá, sí, tiempos de construcción. ¿Sí me hago entender a dónde voy? Chicos, ¿sí me hago entender lo que quiero? Sí, señor. Perfecto. Entonces usted me dice documental. Entonces, ¿qué documento va a pedir en las cotizaciones? ¿Qué documento? Dígame qué documento va a pedir. De precios. Dime qué precios va a pedir.
usted me compra, dígame qué va a hacer. ¿Listo? Regálenme un minutico, por favor, muchachos. ¿Quedó claro, muchachos? Entonces, aquí, el documental, ¿qué documento? ¿Vale? Entonces quiero que me hagan esta matricita para que quede claro qué es lo que voy a auditar. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Listo, profe. Perfecto. Entonces, empiecen a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Los voy a dejar para que trabajen y quedan libros y trabajan. ¿Sí? Les voy a dejar. En la próxima sesión, que es el jueves, por favor, quiero que cada uno me exponga ese documento. Y en ese documento empezamos a evaluar. Ese documento va a dar una de las primeras notas de la asignatura. Si usted no viene, si usted no lo presenta, ya sabe cuál va a ser su primera nota. ¿Listo? Va a ser 0. No quiero excusas. Profe, una preguntita. Señor. O sea, el documento, profe, el que nos acaba de mostrar el profe Sí, en el ese... Excelito. Sí, el Ok, Excelito. Sí, sí, señor. señor. Listo, profe. ¿Listo? Sí, señor. ¿Quedó claro, chicos? Listo, profe. Qué pena. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por ahora no, profe. Por ahora no. ¿No? ¿Los demás? ¿Quedó claro? Señor. Listo. Entonces vamos a dejar por hoy hasta acá y ustedes se me van a poner a trabajar supremamente juiciosos en ese documento. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Listo, profe. Ya saben, ¿no? Ya saben lo que tienen que hacer. ¿Vale? No quiero excusas para la próxima sesión. Profe, Señor, profe, digamos, si llegamos a tener alguna duda, profe, a lo largo, pues no sé, de hoy o bueno, de estos días hasta que nos toque la ¿me clase. escribes un chat o me Ah, escribes un correo? perfecto. Listo, profe. Muy amable, ¿Listo? profe. Gracias, sí, señor. Bueno, vale, muchachos. Pues que les vaya muy bien. Cuídense bastante y juiciosos con la tarea. Listo, profe. Feliz fin de semana. Luego. Descansen y Listo, muchas profe. gracias. Feliz noche, profe. Gracias. Igualmente, muchachos. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, muchachos.